¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo están todos? Hermanos de Dios. Hermanos de Dios, amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, estamos en manos de Dios, amén. Amén. Mira, ayer el padre hablaba algo muy bonito, el padre Wilson, y decía algo en su homilía, que estamos en un combate espiritual todo el tiempo. Un combate. Tú y yo andamos en guerra todo el tiempo andamos en guerra, combate espiritual. ¿Por qué el padre hablaba sobre esto? Porque Pablo dijo que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus que vuelan por los aires. Y cuando uno ha tomado la decisión de seguir a Jesús, su evangelio, y entrar en un proceso que se llama conversión, uno va a ser atacado de muchas maneras. Amén. De muchas maneras. Y el diablo va a usar a cualquier persona. Yo recuerdo un hombre de Dios que decía esto: no existe alguien, escucha esto, alguien tan santo, tan bueno y tan perfecto que no pueda ser utilizado por el diablo en contra de otro. ¿Escuchaste eso? No existe alguien tan bueno, tan perfecto, que el diablo no pueda usar para lastimar a otro y herir a otro. Si yo te preguntara en este momento, ¿tú crees que de pronto el diablo te ha usado a ti y a mí para lastimar a otros? Claro que sí, nos ha usado. A veces sin darnos cuenta nos está usando y causamos heridas en muchas personas. Sin darnos cuenta, lastimamos a muchas personas. Bueno, ese es el mensaje de hoy. Esto es como una introducción. Pero hoy va a hablar San Pablo, va a hablar algo muy importante y va a hablar del evangelio, que es capaz de salvarnos, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿La persona de quién? De Jesús. Mira lo que Pablo habla a la iglesia en Corinto. Dice Pablo: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis. O sea que es una decisión. Yo decido aceptar ese evangelio o no aceptarlo. Amén. Uno es libre. Y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Mira lo que dice al principio San Pablo en esta carta: os recuerdo, o sea, hagan memoria, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el mensaje de ¿quién? De Jesús. ¿Qué hacía Pablo? Proclamaba ¿qué? Ese mensaje. Y mucha gente libremente, porque esto no era libremente, aceptaba el mensaje. Unos sí y otros no. Porque ahí está la libertad. Dios te da un mensaje a través de tantas personas. Tú eres libre de aceptar o no ese mensaje. Entonces Pablo dice: yo les proclamé el evangelio, les hablé de Jesús y ustedes lo aceptaron. Y en ese evangelio que están fundados, se están salvando. Pero mira lo que le hace memoria a San Pablo: si es que conserváis ese evangelio que os proclamé, de lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. ¿Qué significa esto? Si yo a usted le hablé el evangelio, dice Pablo, y usted decidió aceptarlo y está fundado en él, ese evangelio lo puede salvar a usted. Pero si usted se ha alejado de ese evangelio, usted ha perdido el tiempo. ¿Sí van a entender? Usted ha perdido el tiempo porque se ha malogrado la fe en Jesucristo. Porque hay que conservar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El mensaje de Jesús. Amén. Es la persona de quién? De Jesús. Pablo, ¿qué hacía? Predicaba el evangelio, hablaba de Jesucristo. Y lo que era que Pablo predicó a los gentiles, gente que tenía otras creencias, otras culturas. Habló el mensaje. Algunos que lo escuchaban lo aceptaron ese mensaje libremente. Se fundaron en él. Ese evangelio lo estaba salvando, porque el evangelio salva.
¿Quién es Salvador? Jesús. Entonces Pablo le recuerda, pero si no conservan ese evangelio que os proclamé, de lo contrario, se ha malogrado vuestra adicción a la fe. Ahora, ¿qué predicaba Pablo de ese evangelio? Mira lo que dice. Por lo primero que yo les transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo que decía, Jesús de Nazaret murió por nuestros pecados. Eso hablaba San Pablo. Según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso hablaba Pablo. Pablo que decía, Él murió por todos sus pecados. Él fue sepultado y Él que resucitó. Recuerda que a Pablo lo van a matar, a San Pablo, porque Pablo sostenía que Jesús estaba ¿qué? Vivo. Sabían que lo habían matado, pero este Pablo dice que un tal Jesús que está vivo. Y Pablo va a decir, se me apareció a mí también después, antes a Santiago, a los 12, a más de 500 personas. Algunos viven todavía, otros no. ¿Qué estaba hablando Pablo de ese evangelio? Que Jesús murió por ¿quién? Por nuestros pecados, que fue sepultado y que ¿qué? Resucitó según las Escrituras. Entonces Pablo habla a la comunidad en Corinto. Yo a ustedes les hablé ese mensaje. Ustedes lo creyeron libremente, se fundaron en él. Ese evangelio lo está salvando, claro. Pero si no conservan ese mensaje, han perdido ¿qué? El tiempo. Yo mencionaba hace rato en la oración de una película que se llama El Gran Milagro. Ahora la puedan ver por YouTube. El Gran Milagro. Cuenta parte de la película de un señor que tiene un hijo que está con cáncer. Él manejaba un bus. Y resulta que Dios permite que este señor vea a su ángel de la guarda, que lo vea visiblemente y lo ve. Entonces el hombre entró a la iglesia a orar por su hijo que está enfermo de cáncer, para que Jesús ¿qué? Lo sane a su hijo. Estando en la iglesia, el ángel de la guarda que todos tenemos se hizo que visible y él lo pudo ver. Entonces comenzó a hablar el ángel de la guarda con el señor que tenía ¿qué? Su hijo enfermo de cáncer. Entonces está en misa. Entonces el padre está proclamando el evangelio y él está un poco distraído, el señor. Entonces le dice el ángel, pon cuidado al evangelio, pon cuidado al evangelio. Y cuando vayas a misa, no vayas por cumplir, sino por aprender, dice el ángel. Entonces el papá le contesta, ¿y será que el evangelio puede salvar a mi hijo? Y le contesta el ángel de la guarda, eso y mucho más. Cuando uno ve toda la película, el niño se sana de cáncer. Bendito sea Dios. ¿Qué dice San Pablo? El evangelio lo está ¿qué? Salvando. Porque las palabras de Jesús ¿qué? Salvan. Amén. Salvan. Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado. Él resucitó. Ese evangelio que les proclamé los está salvando. Amén. Salvando. Y mira cómo salva el evangelio. Y termino con esto. Bendito sea Dios. Este testimonio lo cuento mucho porque está en la Biblia. San Marcos lo cuenta muy bien. Mira cómo salva el evangelio. Porque salvación y sanación es lo mismo, o no lo mismo. Para algunos no. Es lo que acabo de decir. Salvación y sanación es lo mismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Sí o no? Pero para algunos no. Algunos separan estas dos palabras, las separan. Salvación aparte y sanación aparte. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego. Y cuando tú vas a lo original de esa palabra salvación y sanación, es una sola palabra, sozo, significa lo mismo. Amén. Que es un sinónimo. Dos palabras, se escriben distinto, pero que significan lo mismo. Salvación y sanación es lo mismo en la Biblia. Amén. Si no quiero trabajar al español, nosotros al español la separamos. Soy salvo, pero no soy sano. ¿Por qué te cuento esto? Porque había una mujer que sufría de flujos de sangre durante 12 años. Amén. 12 años. Dice el evangelio según San Marcos. Y que esta mujer gastó toda su fortuna buscando ¿qué? Sanación. Pero ¿qué pasaba? Empeoraba. Pero que un día escuchó hablar de Jesús.
Ese es el evangelio. ¿El evangelio de quién habla? ¿De quién habla el evangelio? Los que vamos todos los días a misa o los domingos a misa. ¿De Jesús o no? Todos los días el evangelio de quién habla. ¿De Jesús o de quién habla? De Jesús. Dice la Biblia que esta mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, o sea, del evangelio, dijo ella, todo cambió en ella. Recuerda, estaba enferma, estaba que pobre, todo lo había perdido, buscando que mejoría y empeoraba. Dice la Biblia que ella dijo, cambió su manera de pensar y dijo: solamente con que yo logre tocar el borde de su manto, yo sanaré. ¿O no dijo así? O dijo, tal vez, quizás, de pronto, yo sanaré. Y se levantó. Ella era una mujer impura para la cultura judía. Tenía hemorragias de sangre constantemente durante 12 años. Era impura, era llamada impura. Tenía que estar aquí encerrada en su casa, de ahí no podía salir. Pero cuando escuchó el mensaje del evangelio, todo cambió en ella y salió. Jesús estaba con mucha gente, dice la Biblia, mucha gente a su alrededor. Lo estaban escuchando, siguiendo, lo tocaban el uno el otro. Cuando de pronto ella llegó, como pudo, le tocó el borde de ¿qué? Del manto. Y Jesús, ¿qué dice? Alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. Los discípulos que están alrededor del Señor le dicen: Señor, todos te tocan, todos te están tocando. Dice, no, alguien me ha tocado. Y se detuvo y no siguió avanzando hasta que la mujer se identificó y le contó: Señor, soy yo. Y le cuenta la historia. Enferma, 12 años de flujo de sangre. Gasté toda mi fortuna buscando sanación, pero empeoraba. Pero un día escuché hablar de ti y dije: solamente con que logre tocar el borde del manto del Señor, seré sanaré. Eso que le contestó a ella: mujer, qué grande es tu fe, vete libre de tu azote. Amén. Porque la salvación y sanación van unidas. Amén. Se ha dicho y se dice que las grandes enfermedades que existen, ¿qué? Son psicosomáticas. ¿Sabían ustedes? Cuando el alma sana, sana todo. La ciencia lo dice. Por la ciencia, ¿qué? Ve al psicólogo, ve al psiquiatra, escucha esas también ciencias, porque traen ¿qué? Sanación. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Pablo va a decir: les recuerdo a ustedes, en Corinto, a ustedes, que yo les proclamé el evangelio. Ustedes creyeron libremente en él se fundaron, lo está salvando ese evangelio. Pero si no lo conservan, ese evangelio, han malogrado su fe. O sea, para nada sirvió. ¿Y cuántas veces hemos escuchado tú y yo el evangelio? Lo hemos escuchado. Ahora la pregunta es: ¿lo hemos aceptado? Nos hemos fundado en él, o sea, construido sobre el evangelio. Porque el evangelio que nos está ¿qué? Salvando. Amén. No lo digo yo. Voy a terminar con esto. Os recuerdo, hermanos, está recordando a la comunidad, les recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé. ¿Qué es el evangelio? ¿El mensaje de quién? De Jesús. Es el evangelio. El evangelio es el mensaje de Jesús. Que vosotros aceptasteis. O sea, libremente ustedes ¿qué? Lo aceptaron. Libremente lo aceptaron. Y en el que están fundados. Y que os está salvando, sanando, liberando, prosperando. Recuerda que era buena noticia. Si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. O sea, que le está aquí llamando la atención a esa comunidad. Ustedes conserven ese evangelio. O sea, mantengan su fe en ese evangelio. Ahí. Créanle a Jesús, no se salgan de ahí, porque ese mensaje los va a salvar. Amén. Y Pablo continúa diciendo: por lo primero que yo os transmití fue esto, tal como lo había recibido fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Qué hablaba Pablo? De eso. Cristo murió por todos nuestros pecados. Cristo fue sepultado y fue ¿qué? Resucitado. ¿Qué decimos tú y yo en el momento de la Eucaristía? Lo decimos todos. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden, hermanos, que el Señor y la Señora nos bendicen. Amén.